Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor. Que Dios me los bendiga a todos los que en esta maravillosa hora ya se encuentran conectados a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. Gloria al Señor. Es un honor, es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes en esta hora. Esta semana no pude transmitir porque estaba esperando que me hicieran el cambio de la velocidad del internet, porque tenemos muchas fallas para hacer la transmisión y duele mucho cuando se nos echan a perder las transmisiones y se daña el material compartido. Aparte de esto, pues les anuncio que esta próxima semana, si Dios lo permite, ya tenemos un mejor internet. Entonces voy a estar transmitiendo también a través del canal de la Generación del Rapto. Gracias a los hermanos del canal de la Generación del Rapto, al hermano Kevin, que es el administrador de este canal donde transmite el pastor Carlos Fuentes, y que hemos transmitido muchos programas que hemos hecho juntos. Así que primero Dios, que podamos tener una mejor conexión, y entonces va a estar saliendo también la transmisión en vivo a través de los dos canales en YouTube, el canal del pastor Selvin Díaz, y también el canal de la Generación del Rapto. Hoy en esta estudio de hoy de la Escuela de Formación Cristiana, vamos a analizar una nueva pregunta, y voy a tratar de responderla. Vamos a ver si la puedo colocar ahí en la pantalla. Ok, esa pregunta que así es bastante común en este tiempo, porque hay muchas personas publicando o impartiendo o enseñando doctrinas contrarias a la palabra de Dios, y que son contrarias a los principios de la hermenéutica y de la exégesis bíblica. Este problema sobre este tema de la salvación, que si la salvación se pierde o que si la salvación no se pierde, esto ha sido un debate desde el principio de los siglos, desde el principio de la era cristiana. Siempre hubieron personas que enseñaron o que defendieron la teoría doctrinal de que la salvación es responsabilidad de Dios, y que Dios es el que se toma esa responsabilidad de salvarnos, que la responsabilidad no tiene nada que ver con nosotros, con nuestra vida, con nuestra conducta, sino que
es exclusivamente asunto de Dios. Entonces, cuando se escucha este tipo de personas con este tipo de argumentos, pues que en parte tienen lógica, pero que no tienen un fundamento sólido en las Escrituras. Si bien es cierto, la salvación es un asunto de Dios. No que Dios elija, porque aquí también entra en escena otra doctrina de la elección incondicional, de que los que son salvos ya están elegidos para salvación, y los que van a ser condenados ya están elegidos para condenación. Una doctrina da pie a la otra. O sea, por eso que son, por ejemplo, en las doctrinas de los calvinistas, se conocen 6 pilares fundamentales de doctrinales de este movimiento del calvinismo. Uno de ellos es eso, de la gracia irresistible. O sea que somos salvos por gracia. Y entonces absolutamente no hay ninguna responsabilidad en nosotros para ayudar a la salvación o perjudicar a la salvación. Entonces, una mala interpretación de un texto lleva a tener que encontrar otros textos para apoyarlas, o se convierte en una cadena de mala interpretación. Imagínense los que dicen que la elección ya está. Bueno, tienen argumentos, aunque muy vagos, aunque muy insípidos, muy insuficientes. Por ejemplo, toman el ejemplo de lo de Judas y dicen, bueno, que Judas ya estaba seleccionado para traicionar al Señor y que ya había nacido para condenación y perdición. Eso no es cierto. Eso es antibíblico. Eso va en contra de la santidad de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios y de la justicia de Dios. Porque Dios no es injusto. Dios no es injusto. Y podríamos, si quieren, más adelantito vamos a hacer un estudio para encontrar la razón. Porque, bueno, estos estudios que hemos visto anteriormente, ya he dado algunos bases para entender lo que pasó, por ejemplo, con Judas. También usan la historia de lo que pasó con el faraón en Egipto, que dicen, bueno, vea, dice que Dios dice, yo endureceré a Faraón para que no les deje ir y para entonces tener que derramar todas esas plagas. Los que interpretan de esa manera dicen, la culpa de que Faraón se endureciera fue de Dios. O sea, Dios dijo, al que yo quiero endurecer, endurezco, y al que yo quiero negarle la salvación, se la niego. Y ponen el ejemplo de Faraón, de que aunque Faraón se hubiera querido arrepentir y haber querido dejar ir al pueblo, no hubiera podido. ¿Por qué? Porque ya Dios había decidido endurecerlo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El texto, aunque Dios se dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón, y otro día también vamos a tocar ese tema, si es que estos temas se ponen hermosísimos. No es que Dios está diciendo, a mí me place endurecerlo, y aunque quiera arrepentirse, no va a poder porque yo lo he endurecido y a mí es asunto mío. No, el asunto del endurecimiento de Faraón es la consecuencia de los actos injustos
que el faraón vino haciendo. Faraón no era un niño a la hora de que se enfrentó con el poder de Dios. Faraón era un hombre terco, era un hombre malvado, era un hombre que se gozaba en la injusticia, sobre todo en hacer tanto daño al pueblo de Dios. O sea, este hombre nunca demostró misericordia como sí lo hicieron otros gobernantes, como el mismo caso del rey Ciro, como el mismo caso del rey Nabucodonosor, cuando Dios trató con él y este rey entendió que había un Dios en el cielo más poderoso que él. Y entonces este rey tuvo unas actitudes diferentes que a Faraón. Y hay muchos ejemplos de personas que sí tenían un corazón misericordioso. Incluso en una ocasión, por ejemplo, hablamos de los soldados romanos, de los centuriones, de las personas que tenían autoridad en el gobierno romano. En una ocasión dice que hubo un centurión que necesitaba un favor del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, un favor, un milagro. Y entonces dice que vinieron unos ancianos del pueblo y le rogaron al Señor y le dijeron, por favor, hazle un milagro, o sea, atiéndele la necesidad que tiene este centurión, porque este centurión ha sido bueno con nuestro pueblo, incluso nos construyó una sinagoga. Eso nos estaba diciendo de una persona que se consideraba malvada, pero con actitudes misericordiosas. Tenemos el mismo caso de Cornelio en Hechos capítulo 10. Él era un centurión romano, una persona a cargo de un pelotón de militares, de soldados, de 100 soldados, y este hombre tenía una actitud benevolente, benéfica, con un corazón ayudador, misericordiosa, y entonces esta persona, no es que Dios quiso premiarlo a él porque a él le antojó premiarlo, sino porque este hombre había abonado en la fe y que entonces dijo Dios, bueno, aquí están las primeras personas que voy a salvar de entre los gentiles, y Cornelio fue esa persona, no porque a Dios le placiera. No porque a Dios le placiera o porque Dios tiene elecciones predispuestas. No, es porque este hombre había demostrado, dice que sus oraciones y sus limosnas habían hecho memoria en el trono de Dios. O sea, había dado méritos para que Dios se fijara en él. Entonces Dios no es injusto. Y entonces así, de esta manera, cuando Dios dice, yo voy a endurecer el corazón, lo que está diciendo es, yo voy a quitar de alrededor de esta persona cualquier intento de tocarle el corazón para que esta persona como quien dice, se dé por vencido al ver mi poder. Dios lo que está diciendo es, le voy a enseñar de verdad contra quién está peleando. O sea, le voy a dar toda la fuerza que necesita para pelear contra mí. ¿Para qué? Para que se dé cuenta. Y no solo para que se dé cuenta él, sino para que se den cuenta los que están de su lado, de que con Dios no se puede pelear. Entonces, Dios mismo dice, bueno, él se ha comportado como un malvado, como un dictador, como alguien que se cree todopoderoso. Y si yo me le pongo de frente, está diciendo Dios, y si yo me le pongo de frente, le aseguro que a la primera que yo le enfrente, va a correr como rata a esconderse en una cueva. Eso es lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis nos habla a nosotros de la actitud de los seres humanos cuando miran el poder de Dios, la justicia, la actuación del poder de Dios. Vea cómo habla el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos dice cosas tan terribles, tan tremendas,
como las que están en Apocalipsis capítulo 6. Oiga, Apocalipsis capítulo 6. Vea lo que es el poder de Dios en acción. ¿Y en qué queda? La arrogancia, la prepotencia, la violencia y lo que creen los poderosos de la tierra, que se creen invencibles, intocables ante el poder de Dios. Son como agua, son como mantequilla. Dice Apocalipsis capítulo 6. Hablando del sexto sello, verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Hubo un gran terremoto. Repito, vi cuando abrió el sexto sello. Vamos a ver. Estoy en Apocalipsis capítulo 6. En el versículo número 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Oiga, 3 eventos en un segundo. Un terremoto, pero no un terremoto cualquiera, un gran terremoto. Y el sol se puso negro, se oscureció, y la luna se volvió como de sangre, rojiza. Algo que espantó, o que va a espantar a los seres humanos. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Habla de una lluvia de rocas planetarias, meteoritos, o sea, la gran sacudida, porque va a haber un cielomoto, una sacudida allá arriba, en las potencias de los cielos serán sacudidas. Lo dice también Mateo capítulo 24, versículo 29 y 30. Y entonces los planetas, todas estas cosas que están allá arriba van a ser chocadas unas con otras y van a explotar en miles de millones de partículas, porque todas esas cosas que están allá arriba están compuestas por gases altamente inflamables. Allá el nitrógeno, el helio, o sea, gases altamente potentes. Imagínense chocando estos unos con otros. Esto va a ser algo, una hecatombe. Cayeron, dice, las estrellas del cielo, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. O sea que cuando vengan a caer aquí a la tierra ya van a venir en partículas pequeñas. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Hasta el cielo se desaparece. Oiga bien lo que va a hacer esto sobre la humanidad. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Oiga, esto va a ser un caos. Oiga, aquí lo que dice, verso 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes. Oiga, y los reyes de la tierra, o sea, los gobernantes de la tierra, y los gobernantes de la tierra. Eso es lo que está diciendo. Y los grandes, los ricos, los capitanes, o sea, los que comandan los ejércitos, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Le digo, pues, el ser humano prepotente, arrogante, desafiante, toda esa gente que se mofa, Dios no existe. Espérense lo que les va a acontecer dentro de muy poco tiempo. Son tan cobardes que corren como ratas. Y todos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. No resisten, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Oiga, esto lo dice la misma gente, los mismos seres humanos. ¿Usted cree que ese faraón de Egipto
si no hubiera sido que Dios le mandó una dosis de endurecimiento, este faraoncito no aguanta ni el primer round. No aguanta ni el primer round. Estos poderosos de la tierra, de la actualidad. ¿Usted cree que Maduro de Venezuela? ¿Usted cree que Ortega en Nicaragua? ¿Usted cree que Juan Orlando Hernández en Honduras? ¿Usted cree que los Castros allá en Cuba? ¿Usted cree que Vladimir Putin allá en Rusia? ¿Usted cree que ese Chao Ming, o no sé cómo es que se llama, ese es un decir, allá en la China? ¿O el otro cachetón allá en Corea del Norte? ¿Usted cree que se van a atrever a ver para el cielo y a mandarle misiles al Señor? A la primera van a ser chorrera de orines. Se van a orinar en el pantalón. Porque el ser humano ante el poder de Dios y la justicia de Dios no es nada. Y alguien dirá, pero allí en Apocalipsis 16 se nos habla de que el anticristo va a reunir a todos los reyes, a los poderosos y a las naciones en Jerusalén, en Armagedón, en la batalla de la decisión allá en el valle de Jezreel, y dice que van a pelear contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Es que otra vez el Señor dice que Él va a endurecer el corazón de los poderosos para que ellos crean que son capaces de vencer a Dios, de vencer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice Apocalipsis 9:20, que ni aún con los juicios ni con las plagas que van a estar sufriendo, dice, ni aún así se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de todo su pecado y su perdición. No se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque ya el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, que vimos en el estudio anterior, dice que Dios mismo les envía un poder engañoso por cuanto no creyeron a la verdad y se complacieron en la injusticia. Dios mismo les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira, porque nunca creyeron creer la verdad. ¿Significa que Dios es malo? ¿Significa que Dios dice, aquel sí voy a castigar a todos porque no me gustan, porque están destinados para perdición? No, dice, por cuanto no creyeron a la verdad y se complacieron en la justicia, porque aman la mentira. Entonces, el decir que luego que no van a poder ser salvos porque ni aún así se arrepintieron, porque ya se terminó toda opción de la salvación, porque la puerta se habrá cerrado, no significa que Dios dice, todos estos los voy a condenar porque a mí me place condenarlos. No, dice, es por cuanto no creyeron a la verdad, o sea, resistieron la verdad, rechazaron la verdad. Así que esta doctrina es una doctrina errónea, falsa, una mala interpretación. Faraón no fue endurecido porque estaba destinado para condenación. No, fue porque él agotó la medida de la misericordia de Dios. Como todos los seres humanos, tenemos todos una medida. Hay un tiempo, hay un lapso de misericordia. Porque dice el libro de Génesis capítulo 6, por cuanto no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, le pondré un tiempo. Y dijo, hasta tantos años será la misericordia sobre ellos. No voy a contender toda la vida con ellos. El que quiere entender, que entienda. Y el que no quiere entender, que no entienda. Para usted entender la gracia y la misericordia de Dios, usted no necesita vivir 100 años. Un niño de 5 años entiende la gracia de Dios. Y cuando la Biblia dice que por gracia somos salvos, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, como dice Gálatas capítulo 2, verso 8, de ahí es donde se agarran esta gente para decir, no, es que la salvación usted no tiene nada que ver ni nada que hacer por ella, porque todo está en las manos de Dios, es asunto de Dios salvarnos, es un regalo de Dios salvarnos. La responsabilidad es de Dios, no de nosotros. Eso es lo que dicen esta gente cuando no es cierto.
cuando no es cierto. La primera parte en la que Dios nos hace responsables a nosotros es en reconocer nuestro pecado. Luego nos pide que nos arrepintamos. O sea, Dios no nos salva solo porque por puro antojo, porque dice, bueno, este no quiere nada, este me rechaza, este no se quiere arrepentir de sus pecados, a pesar de que yo tengo la gracia para salvarlo y me place mandarle un mensajero para decirle que la puerta está abierta, pero él no quiere. Y aunque no quiere, a mí me place salvarlo, lo voy a salvar porque la salvación es por gracia. ¿Sería esto justo? Mientras que yo estoy luchando por mi salvación, mientras que yo estoy cada día sufriendo los vituperios, los insultos, las pruebas, los dolores, las luchas que conlleva ser un cristiano, un hijo de Dios. Y resulta que como Dios no le plació salvarme, ni porque estoy en el plan de salvación, o porque simple y sencillamente las responsabilidades de Dios y que yo no tengo nada que hacer, y por más que yo me haya arrepentido de mis pecados, por más que yo haya abandonado el pecado, imagínense todos los años viviendo lejos de la vida de pecado, renuncié al alcoholismo, renuncié a las drogas, renuncié a la fornicación, al adulterio, al robo, a la mentira, a toda la basura que yo antes practicaba. Y resulta que como todo depende de Dios, entonces dice Dios, bueno, hey, lo siento mucho. Tú no tenías nada que hacer. ¿Cómo que no tenía nada que hacer? La salvación, si es cierto que la salvación es un regalo de Dios, o sea, que Dios ya hizo, eso es lo que tenemos que comprender, que Dios ya hizo lo que nosotros necesitábamos. Ya Él pagó el precio. Ya Él pagó el precio. No vale ningún esfuerzo humano por obtener la salvación. En el aspecto de que nadie puede justificarse y decir, bueno, yo soy buena gente, a mí Dios tiene que salvarme porque yo no soy malo, porque yo no hago esto, no hago el otro, sino que soy una persona buena gente. Y entonces Dios tiene que salvarme porque soy buena gente. Imagínese usted. Imagínese usted una persona con estos conceptos. Cuando dice que por gracia somos salvos y que es un don de Dios, lo que nos está diciendo es que nosotros como humanos, cualquier esfuerzo que queramos hacer para obtener la salvación no vale nada. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer un esfuerzo mayor o pagar un precio mayor que el que nuestro Dios pagó en la cruz del Calvario a través de su Hijo amado. Y nadie puede hacer algo mayor que eso. Entonces, lo que está dando a entender el texto es de que nuestra salvación tiene que estar fundamentada, asegurada, confiada en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y que no es por obras, no es por acciones buenas que yo pueda hacer. Pero de allí decir que los seres humanos no tenemos ninguna responsabilidad en nuestra salvación y por nuestra salvación, eso son otros 100 pesos. Eso es una herejía. Eso es una falsedad. ¿Por qué? Porque si Dios nos hace responsables a nosotros, no de obtener nuestra salvación, no nos hace responsables a nosotros de decir, en las manos de ustedes está salvarse o no salvarse. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo soy el que he provisto. Así como cuando Abraham, en el capítulo 22 del libro del Génesis, cuando iba hacia el monte Moriah con su hijo Isaac, y
Y Isaac, el jovencito, preguntó: papá, tenemos el cuchillo, traemos la leña, también traemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Abraham dijo: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Lo que estaba diciendo Abraham es: no llevamos nosotros el sacrificio, porque Dios es el que va a proveer el sacrificio. Abraham estaba seguro que Dios proveería. Abraham estaba seguro, mire qué fe para decir Dios se proveerá el cordero. Estaba diciendo: Dios es el que va a poner lo necesario para esta ofrenda, aunque él conocía por la misma voz de Dios que Dios le había pedido a su hijo Isaac. Pero lo que Abraham proféticamente está diciendo es: aunque Dios está pidiéndome a mí, a mi propio hijo, me está pidiendo a mí un esfuerzo, que es llevar a mi hijo hasta ese monte y sacrificarlo. Yo sé, dijo Abraham, que Dios va a proveer para el sacrificio y que no va a ser necesario que allí entregue a mi hijo. Esa misma acción de fe nosotros tenemos que tomar y tener. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha pedido a nosotros también sacrificar nuestra vida, entregar nuestra vida completa y morir a la carne y morir al pecado. Y tenemos que ir hasta nuestro monte, porque Abraham no quedó en el camino. Abraham fue hasta el monte, subió hasta el lugar del sacrificio, preparó el altar, colocó la leña, pasó todo el proceso del dolor, del sufrimiento, pero lo mantuvo la fe de que Dios, en una palabra, en una confesión, que Dios se proveería de cordero. Nosotros también, para ser salvos, necesitamos subir nuestro calvario. Necesitamos caminar el mismo camino y el mismo sendero por donde caminó Abraham con su hijo y por donde caminó Jesús rumbo a la cruz del Calvario. Pero sabiendo que Dios es el que ha provisto el cordero del sacrificio. Así que entonces, cuando Dios dice que por gracia somos salvos y no de nosotros, no está diciendo que no tenemos responsabilidad, sino que toda responsabilidad es de Él. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no podemos nosotros agregarle a la salvación ni nuestro esfuerzo, ni nuestras obras, nada que nosotros querramos hacer para ganar la salvación. Nada de todo esto nos funciona. Nada de todo esto sirve o alcanza. No, nada de todo esto. Pero responsabilidad sí se nos es adjudicada. Responsabilidad sí se nos es demandada. Nótese lo que pasó en Hechos capítulo 2, cuando vino la salvación a los primeros miembros de la iglesia
y que ganaron los apóstoles, dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice así. En el versículo número 37, Hechos 2:37. Hechos 2:37. Dice así: al oír esto, o sea, al oír este mensaje, al oír estas palabras fuertes, palabras acusadoras que dieron los apóstoles, lea el verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, o sea, le estaba diciendo, a este Jesús que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Los acusó de haber matado. No dice a este Jesús que Dios crucificó. No, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Palabra fuerte. Al oír esto, verso 37, al oír esto, cuando oyeron esta acusación tan fuerte, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, que eran judíos, ¿qué haremos? Pedro no dijo: tranquilos, que la salvación es de Dios, la responsabilidad es de Dios, y a Dios le va a placer a quién de todos ustedes va a salvar. No. Pedro les dijo: arrepentíos. O sea, los responsabilizó de la muerte de Cristo. Los responsabilizó de la muerte de Jesús. Y luego les dijo: ustedes son responsables también si quieren la salvación. Necesitan arrepentirse. O sea, que la salvación es una corresponsabilidad. Dios hace su parte. Dios hizo su parte. Jesús hizo su parte en la cruz del Calvario, haciendo el sacrificio. Luego hace su parte, enviando a sus mensajeros, enviando al Espíritu Santo para que convenza al pecador de pecado, como lo estudiamos anteriormente. Pero también le da responsabilidad al ser humano en la salvación. Tú eres responsable, está diciendo Dios, en la salvación. Responsabilízate primeramente de tu error y luego pide perdón, arrepiéntete. Dice la Biblia, Dios habla hoy en el verso 37. Biblia, Dios habla hoy, verso 37. Cuando los ahí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y así se les dará el Espíritu Santo. Si no se arrepienten y si no obedecen, si ustedes, arrepentirse es dejar de darle la espalda a Dios y volverse a Dios. Y en ese momento dice, Dios les dará el perdón de sus pecados.
y el Espíritu Santo. Como dice el libro de tanto de Efesios como Corintios, dice que el Espíritu Santo son las arras o la garantía, el adelanto, el sello de la promesa, diciendo: esta es mi garantía. Toma, te doy este adelanto. Y nos da el Espíritu Santo para garantizar que nos va a salvar. O sea, hay una responsabilidad de Dios, pero también hay una responsabilidad del ser humano. Sin arrepentimiento, sin volverse a Dios, es imposible. ¿Y qué sucede entonces si abandona a Dios? ¿Qué sucede si le vuelve a dar la espalda a Dios? Si la Biblia y si el mensaje del Evangelio condiciona la salvación a volvernos a Dios, a dejar de hacer lo malo, y vuélvanse, dice, a Dios. En el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 16, conocemos la historia de cuando Pablo fue encarcelado en la ciudad de Filipos. La historia de cuando el carcelero, pero cuando el ángel provocó un terremoto en la cárcel y los presos se salieron, y que Pablo y sus acompañantes fueron sueltos del lugar donde estaban atados. Dice que el carcelero, viendo lo que había pasado, pensó que todos se habían huido, que todos habían fugado, y dice que se iba a matar. Esta historia, que está desde el verso 25 en adelante del capítulo 16 del libro de los Hechos. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, estaba durmiendo este muchacho, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Porque él dijo: si se da cuenta el rey que estos presos se fueron, me van a matar. Pues antes que me mate el rey, mejor me mato solo. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, aquí estamos todos. Eso fue lo que le impresionó a este hombre. Eso fue lo que le impresionó a este hombre. ¿Qué es lo que le impresionó? Que los presos, sobre todo Pablo, a quien le habían ordenado cuidarlo con mucha precaución, vio que ahí estaba todavía, que no se había huido. Dijo: no, esto de verdaderamente, tienen que ser hombres buenos, porque de lo contrario se hubieran huido. El carcelero ni siquiera oyó los cantos. No, ni siquiera escuchó los cantos, estaba dormido. O sería que con los cantos lo durmieron. No creo que cantara tan feo el hermano Pablo y el hermano Silas. ¿Qué hizo que este hombre se diera cuenta que estos eran siervos de Dios? Bueno, en primer lugar, que el momento los llevaron presos, él supo el expediente por el cual los estaban encarcelando. Él se dio cuenta de que el expediente decía que había sacado el demonio de una adivina y que se armó un alboroto y que por esa razón los metieron en la cárcel. Y el hombre dijo: bueno, si este hombre ha hecho esa obra, ¿por qué tiene que estar preso? Entonces, no, es que estos hombres son falsos, estos hombres son estafadores. O sea, ¿cuántas acusaciones tuvieron que haber recibido? ¿Cuántas acusaciones tuvieron que haber recibido?
Recuérdense que le fueron acusados de enseñar costumbres que no era lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos, dijeron ellos. Estos hombres vienen enseñándonos cosas que quieren cambiarle la mente a la gente. Estos hombres son brujos o son gente rara y los metieron en la cárcel. Cuando el carcelero vio que estos hombres, pudiéndose haber escapado, no se escaparon, el hombre se impresionó, dijo, no, estos tienen que ser siervos de Dios. Y entonces, pidiendo luz, verso 29, se precipitó adentro, corriendo fue hasta adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos de ahí, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Nótese que este carcelero se dio cuenta que para ser salvo había que hacer algo de parte nuestra. Claro que nosotros tenemos responsabilidad en la salvación. Somos corresponsables. Dios hizo su parte, pero el ser humano también tiene que hacer la suya. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Pablo no le dijo nada, no puedes hacer nada, porque Dios es el que te salva y Dios es el que hace lo que va a hacer. Y si no estás en la lista de los que van a ser salvos, de nada te sirve que tú querrás ser salvo. No. Pablo le contestó, esta es la condición para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Pon tu fe en el sacrificio, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¡Qué tremendo! A los judíos le dijeron los apóstoles, arrepiéntanse, cambien de actitud, pídanle perdón por lo que hicieron contra él. Condicionó su salvación al arrepentimiento. Aquí Pablo condiciona la salvación del carcelero a la fe en Cristo. Pero si alguien, te pregunto, y dije hace un momento, si alguien que está de espaldas a Dios, que le ha dado la espalda a Dios y está viviendo en el pecado, y se le llama arrepentimiento, lo que le está diciendo es, vuélvete a Dios, mira directamente a Dios, no le dé la espalda a Dios, no camines a espaldas de Dios. Te pregunto, ¿y si la persona abandona ese camino? ¿Y si la persona deja de estar de frente a Dios y le vuelve a dar la espalda? ¿Cree usted que Dios no lo va a responsabilizar de haberle dado la espalda? Las enseñanzas falsas de Armando Alducin y de un montón de herejes que hay hoy en día que dicen, no, si la salvación no se pierde porque la salvación depende de Dios. Aténgase a ese santo y no le rece, decía mi abuela. ¿Cómo que usted y yo no somos responsables? Claro que somos responsables de cuidar la salvación. No hay nada que podamos hacer para agregarle a la salvación, porque todo el paquete. No podemos hacer nada para recibir el Espíritu Santo. No podemos hacer nada para recibir los dones. No podemos hacer nada para recibir todos los regalos que contiene la salvación. No podemos hacer nada para que nosotros nos lleven a la patria celestial el día que tengamos que partir de esta tierra o que dejemos de vivir. Nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque ya todo está en el paquete, en el combo. Pero sí soy responsable. Sí somos responsables nosotros de cuidar ese regalo, de cuidarlo. Por eso es que ese texto de Hebreos capítulo 2, dice así, verso 1, leamos desde el 1
Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Quiere decir que hay peligro de caerse. Como ya lo estudiamos en la parte anterior, en el estudio anterior. Gloria a Dios. Bendiciones a todos los que están ahí conectados a través de la página en Facebook y también en YouTube. Saludos a todos los hermanos. No sea que nos deslicemos. ¿Por qué está aquí esta exhortación? Esta alerta. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ponga atención a la predicación, a la palabra, a la doctrina. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, está hablando de la ley, lo que se dijo en la ley que fue enviada por ángeles, dice en el libro de Hechos capítulo 7, cuando Esteban está haciendo la defensa, él le dice a todos los israelitas, la ley que fue dada a través de los ángeles a Moisés. Dice, si la palabra dicha por los ángeles fue firme. O sea, aquí no se andaba jugando. Como dice Hebreos capítulo 10, como que vimos en el estudio anterior. En el mismo libro de Hebreos. Le repito lo que leí la vez anterior, la vez pasada. Verso 26 del capítulo 10 de Hebreos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los enemigos. El que viola la ley de Moisés, hablando de lo que dice el capítulo 2, verso 1, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. No hay perdón, no había perdón. Por más que se arrodillara y que dijera, perdónenme. No, ya cometiste la infracción. Quebrantaste el día de reposo. Quebrantaste alguna fiesta. Te contaminaste de una manera o la otra. O sea, incumpliste los mandamientos o caíste en adulterio. La ley decía que debía de morir inmediatamente. El que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Lo que le dijo, los apóstoles le dijeron a los judíos en Hechos 2:38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero aquí luego dice en Hebreos que si haces afrenta al Espíritu de gracia, si tienes por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado. Y la gente dice, no, pero el Señor vino a darle otro matiz, otra interpretación. Mire que a la mujer adúltera no la condenó ni les permitió a los judíos apedrearla. Aquella historia de Juan capítulo 8. No. Eso no es cierto. Jesús no quebrantó la ley. Jesús no eludió la responsabilidad de lo que la ley dice. Aprendan a leer. Sí, no lo digo por todos. Lo digo por esa gente que anda siempre buscando una justificación en la misma escritura porque hacen una mala interpretación. Jesús no le dijo, ¿por qué la van a matar? No la maten. No. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, arrójele la primera piedra. O sea, que estaba de acuerdo en que la ley establecía que al adúltero había que matarlo. El que esté libre de pecado.
El asunto es que dice que ninguno la pudo ajusticiar porque todos estaban contaminados. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 2, dice, tú que dices que no se ha de hurtar, pero tú hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que dices que no hay que mentir, eres un mentiroso. Tú que dices que no hay que robar, eres un ladrón. Predicador, dice, predícate a ti mismo. O sea, lo que el Señor está diciendo es que si nosotros vamos a señalar el pecado de alguien, es porque nosotros ya hemos sido lavados y limpiados de ese pecado. Por eso dice en Mateo, claramente cuando dice en el capítulo 7 de Mateo, ¿por qué tú juzgas? Porque en lo que tú juzgas te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Dice, primero, saca la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja de tu compañero. No está diciendo que no hay que quitarle la basura de su ojo, que no hay que señalarle el pecado. No está diciendo eso, que no hay que hacerlo. Lo que está diciendo es, primero limpia tu vida, ordena tu vida. Pero estar hablándole a un montón de gente, como muchos hacen, así como en los púlpitos, que llaman a ladrones a la gente que está sentada allá porque no diezma, porque no da plata, porque no da dinero, y resulta que el que está arriba es más ladrón que todos los que están abajo. Esto sí es cierto, que se cumple el dicho de ladrón roba ladrón. Primero tenemos que ser ejemplo. Así que entonces Jesús está diciendo, ustedes van a justiciar a esta mujer por un pecado. Asegúrense que el que la va a pegar la primera pedrada, ni siquiera dijo que todos los que la iban a apedrear. Él dijo, el que esté libre de pecado sea el que arroje la primera piedra. No apareció ni uno solo. O sea que en este caso se merecían morir todos apedreados. Jesús aplicó la regla, aplicó la ley. Se la encontraron en adulterio, debe de morir. Vamos. Yo no puedo ir contra la ley. Tírele la primera piedra. Pero sí, asegúrense que se la va a tirar esté libre de pecado. Y todos estaban embarrados. Cuando el Señor levantó su cabeza, porque estaba escribiendo en el suelo, le dijo, mujer, ¿quién te condenó? Ninguno, Señor. La ley decía que para justiciar a una persona era necesario 2 o 3 testigos. Aquí lo dice en Hebreos 10. Y resulta que todos los testigos se fueron. ¿Quién te condenó? ¿Dónde están los que te acusaban? Ahí lo dice el texto en Juan 8. ¿Dónde están los que te acusaban? Porque yo no puedo sentenciarte si no hay pruebas. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. No, Señor, todos los testigos se fueron, no hay ni uno. Bueno, entonces, ¿cómo te voy a aplicar a ti en la ley? Aquí el único que te puede pegar la primera pedrada soy yo, porque yo sí estoy libre de pecado. Pero ¿por qué te la voy a pegar si no hay testigos de lo que tú hiciste? Y ella dijo, hombre, este negocio sí está bueno con este predicador, mire, ya me dejó libre. Le dijo el Señor, vete, ninguno te condenó, vete. Pero tú crees que me vas a engañar, le dijo. A mí no me engañas, porque yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vete, pero no peques más. No peques más. Entonces, si el Señor le dice no peques más, es porque le está diciendo, tú eres responsable de cuidar este regalo que te acabo de dar. Porque si más adelante te vuelven a agarrar en una condición como la que te agarraron, te vuelven a encontrar allá metido en un matorral con un hombre en un motel o lo que sea, te van a matar, porque no te van a volver a traer aquí donde mí, porque fueron avergonzados. O sea, ay Dios mío, mire qué hermoso es estudiar la Biblia. Gloria al Señor. Te acabo de dar un regalo. Te acabo de perdonar la vida. Porque yo sé que sí lo hiciste. Por eso te digo, no peques más. ¿Y por qué el Señor no la condenó entonces? Porque la ley decía que era necesario 2 o 3 testigos para confirmar algo. El Señor le aplicó la misericordia y la gracia
porque por gracia somos salvos, pero le condicionó. Ay, 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 ay. Yo no sé cuál será el evangelio de estos mentirosos de entonces, que dicen que la salvación no se pierde. Le dijo, vete, pero no peques más. Ay, 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 se puso bueno esto. Si usted cree que porque ella es salvo, usted puede andar en su adulterio, en su fornicación, y puede andar en sus estafas, en sus mentiras, en sus robos y en la basura del mundo, no se equivoque. No se equivoque. Usted y yo somos responsables de cuidar esta salvación. Porque si la palabra dicha por los medios de los ángeles fue firme, y toda transgresión, o sea, transgresión es transgredir, brincar, saltar, violar la ley, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Retribución es pago. Recibió justa retribución. De hecho, que hasta dice justa, porque lo que Dios hace cuando trae el castigo y el juicio sobre el desobediente, lo hace con justicia. Con justicia. ¿Y por qué, Señor, me castigas? Porque tú me diste la espalda. Porque tú volviste a la basura del pecado. Porque tú tuviste en poco mi esfuerzo, mi sacrificio, lo que yo hice por ti en la cruz del Calvario. Te di mi salvación gratuitamente. Pero tú vienes y te vuelves a revolcar como la puerca en el lodo. Y como el perro volviste al vómito. Ay, 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 ay. ¿Cómo que no somos responsables? Sí somos responsables. Verso número 3. ¿Cómo escaparemos nosotros? Primero nos puso el ejemplo del Antiguo Testamento. Si toda desobediencia recibió castigo en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel recibió la disciplina de parte de Dios. ¿Cuántos fueron cortados? Cuando se rebeló Coré, fueron cortados Coré, su familia, con 250 personas más. Se los tragó la tierra vivos. Saúl, siendo un rey ungido, llamado por Dios. Dice la Biblia que cuando Dios llamó a Saúl y lo revistió y lo ungió con el Espíritu Santo, dice que su corazón fue transformado y fue convertido en otro hombre. Pero no cuidó el regalo de Dios. Le dieron el honor de ser el primer rey de Israel. Pero no cuidó. No se responsabilizó del regalo que Dios le dio. Del cargo que Dios le dio. Lo tuvo en poco. Y entonces Dios lo cortó. Dios lo cortó. Dice la Biblia que Esaú tenía el privilegio de ser el primogénito, pero él no valoró su primogenitura. Cuando Jacob le dijo, véndeme tu primogenitura, ¿qué dijo Esaú? ¿Y para qué quiero yo la primogenitura? Tómala. En mi tierra le dicen chascada. O sea, hasta con una bonificación te la doy. Tómala, ¿para qué quiero yo la primogenitura? La tuvo en poco. Y como la tuvo en poco, Dios cortó a Esaú. A través del mismo padre Isaac, le negó la bendición Isaac. Dice que Saúl le dijo, padre, bendíceme, padre, bendíceme. Y dijo Isaac, no, hijo, una bendición tengo. Y ya tu hermano se adelantó y la vino a traer. Y alguien diría, pero qué injusticia. Mire que Isaac ni siquiera sabía del trámite que tenían y del trato que tenían Esaú con Jacob. Pero la justicia entró allí en acción. Jacob usó de astucia. ¿Y cómo es que Isaac no dijo, ay, bueno, entonces me equivoqué? No, entonces le retiro la bendición a Jacob y te la voy a dar a ti. No, Dios mismo colocó en Isaac esa actitud de discernimiento y de entendimiento que una bendición había y que ya se había adelantado Jacob. Y aunque la procuró con lágrimas, dice el capítulo 12 del libro de Hebreos, no hubo oportunidad
para el arrepentimiento. Padre Santo. Esto es serio. Esto es serio. Muy serio. Palabra de Dios para el pueblo. Hebreos 12:15. Mirad bien. Mirad bien. Abrí los ojos bien, cristianito. Cristiano. Hey, tú, hablo contigo, que andas jugando con la gracia de Dios. A veces dice, cierran los ojitos, es que no, Dios no, los cerrados, los que tiene los ojos cerrados es usted. Dios no cierra sus ojos. El Salmo 34:15 dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. Mirad bien, verso 15 de Hebreos 12. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Está hablándole a creyentes, a cristianos. Porque dice el verso 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Está hablando a los cristianos. Y luego le dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y no es que por gracia somos salvos, pero hay responsabilidad nuestra de llegar a la meta. Así lo dice el libro de Mateo, capítulo 24. Nos dice claramente en este capítulo poderoso del versículo 12, versículo 13, versículo 14, donde nos habla y nos dice que por haberte multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque solamente el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay una responsabilidad de perseverar día a día, de luchar, de pelear por esta salvación. No vaya a ser que haya alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Oiga bien, una simple raíz de amargura estorba a la salvación. Imagínense que una persona, por todo un resentimiento y una amargurita que tenga ahí contra otro, contra su esposa, contra su esposo, contra su hermano, contra su madre, contra su padre, contra un hijo, no digamos aquellos que tienen resentimiento y amargura contra el pastor, como muchos del Palacio del Rey que se han ido. Oiga, mi hermano, no necesita usted matar ni robar, no necesita ser adúltero, tampoco necesita ser idólatra ni brujo para irse al castigo eterno. Una raíz de amargura le puede estorbar en la salvación. Aquí lo dice, verso número 15. Y no solamente le va a estorbar a usted, sino que dice, muchos se han contaminado. Porque si hay alguien que contamina a los demás, son los amargados, son los resentidos, son los murmuradores. Y Jesús dijo, ay de aquel por quien vengan los tropiezos. Ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Óigame usted que se ha ido al Palacio del Rey. ¿No le tiemblan las patas a usted al oír este texto? Y usted dice, pastor, qué palabra más. Es que una persona que haga esto no se considera un cristiano ni un hermano. Esto es peor que un animal. Ni los animales hacen esto. Ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Mejor es que si se ate una piedra de molino en la nuca, en la garganta, y se lance al fondo del mar. El consejo del Señor. Mire qué cariñoso era el Señor Jesús cuando predicaba su evangelio aquí en la tierra. Y la gente dice, es que esos predicadores tan duros para hablar. No, hombre, si más duro es el Señor. Oiga bien, si por su culpa, por su amargura, por su resentimiento, por todo el veneno que camina regando por todos lados, contamina a alguien y termina, como muchos que han contaminado a mucha gente del Palacio del Rey, los han sacado de la iglesia,
con sus actitudes. Mire, mi amigo, porque usted no le puede llamar hermano. Mire la condenación que se está ganando. Arrepiéntase mejor de corazón. No vaya a ser que usted también pierda esa salvación que tanto le costó al Señor. Dios lo va a responsabilizar si por su culpa un alma se pierde. Dios le va a cobrar la sangre de aquel que se pierda. Dice el verso 16, hablándole a cristianos, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y que no es, y hoy ha oído usted a esos predicadores que dicen, no, usted la salvación no la puede perder, porque la salvación es un regalo de Dios. No cuide el regalo a ver si es cierto que no le van a pedir cuentas. Claro que hay que responderle al Señor por lo que Él nos ha dado. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice Hebreos 2:3, si descuidamos una salvación tan grande? Es responsabilidad suya y responsabilidad mía cuidar esta salvación tan grande. Es que el Señor no engaña a nadie cuando Él dijo en Mateo capítulo 13, considere usted cuánto importante es este regalo para que lo menospreciemos y lo tengamos en poco. Mateo capítulo 13 dice, verso 44. Además, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El Señor comparó el reino de los cielos y la salvación, el entrar a este camino, con un tesoro escondido en un campo. Esta es la parábola. Dice, si un hombre en un campo encuentra un tesoro, lo esconde de nuevo y luego va y vende todo lo que tiene. Lo que está diciendo es que se da cuenta que ese tesoro vale tanto, que él ni siquiera va a decir, véndame el tesoro. No, va y vende todo y compra el campo, porque sabe que en ese campo hay un gran tesoro. Nótese que cuando encuentra el tesoro, no lo deja abierto donde todo el mundo lo mira. Vea las palabras del Señor tan sabias. Encuentra un tesoro, dice, en un campo. Ahí lo halla, dice, y lo esconde de nuevo. Y con alegría va y vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. No le dice a nadie, ahí hay un tesoro. No. Tampoco lo dejó abierto donde todos lo pudieran ver porque se lo podían robar. Él dijo, vaya y viene otro y lo mira, si me lo va a quitar. Él con inteligencia vino y cuando encontró, dijo, uy, aquí hay algo bueno y algo importante de mucho valor. Y lo volvió a tapar, lo escondió. Y se fue a vender todo lo que él tenía. Este vendió las vacas, las gallinas, hasta el perro y la casa y todo lo que tenía. Y luego vino y dijo, quiero comprar este campo. Y el asunto de que al vender todo, quiere decir que a este hombre no le quedó nada en otro lugar como para que estuvieras pensando en otro. Él invirtió toda su plata, todo su dinero en aquel campo. Allí tenía todo. No tenía necesidad de irse para otro lado. Pero mira la astucia, lo escondió de nuevo. ¿Por qué? Porque la salvación no la podemos nosotros exponer a que el diablo nos la pisotee. Es que el diablo quiera arrebatarnos a nosotros de esta bendición y volvernos y llevarnos al pecado. Por eso es que el diablo lucha tanto por sacarnos de ese camino y por volvernos a nosotros al pecado, porque él conoce la historia, él ya tuvo la experiencia de no cuidar una salvación tan grande. Si hay un testigo de esto, eso se llama Satanás. Mire lo que dice el verso 45. Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas
y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Se deshizo de todo, dice el Señor, por una sola perla. El Señor nos llama a nosotros a deshacernos de todo por una sola perla. La perla es la salvación. La perla es Cristo en nuestra vida, la esperanza de gloria. La perla es el Espíritu Santo en nuestra vida. Y usted dirá, entonces, ¿cuál es la perla? ¿Es el Espíritu Santo, es Jesucristo o es la salvación? Es un combo. El tesoro completo: salvación, Jesucristo, su sangre, su amor, su Espíritu Santo, su bondad, todas las bendiciones maravillosas que recibimos en el momento de arrepentirnos y de ser lavados de nuestros pecados, y recibimos el don del Espíritu Santo. Allí va el tesoro. Hay que cuidarlo. No lo tenga ahí a expensas del enemigo. Dice la palabra de Dios, voy a ir terminando. Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, capítulo 2 de segunda carta. Capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro. Vea lo que dice aquí. Verso número 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Así como estos que andan enseñando que la salvación no se pierde. Esos son falsos maestros. Son falsos maestros. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mire, cuando la gente dice, usted nada puede hacer por su salvación, el Señor no le va a quitar su salvación, entonces estamos negando el sacrificio de Cristo. Porque si nosotros volvemos a la misma vida de pecado, estamos negando el sacrificio de Cristo. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hablando de gente que estuvo en este camino y que luego toman el camino equivocado, como está pasando con estos que hoy enseñan diariamente que la salvación no se pierde. Usted oye a Armando Alduzzi diciendo que usted te puede echarse su bailadita. Él promociona las cenas y las comidas en los hoteles allá de las playas de ¿cuáles son esas playas allá en México? Nos vamos a ir para menciona esas playas famosas allá. Cancún. Bueno, no conozco mucho de estos lugares. La cabeza no me da en ese momento. Él tiene enseñanzas, y no solo él, un montón de gente. Pongo el caso de Alduzzi porque es una persona altamente conocida. Y él dice, no. Es más, dice que si una persona se suicida, pues va para el reino de los cielos. Si era cristiano, va para el reino de los cielos. Mire qué enseñanza la de estos animales. Aquí está, en capítulo 2 de segunda de Pedro. Estos hombres que se extravían de la sana doctrina. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eso no es asunto mío. Eso es asunto de la Biblia. Es lo que dice la Escritura. Ahora viene lo que yo le acabo de decir. Si hay un testigo de que
la salvación hay que cuidarla. Ese es el diablo. Pregúntele al diablo. Y usted dice, me manda a preguntarle al diablo. Pues si se le encuentra por ahí, pregúntele. Y usted dice, ¿y cómo le voy a preguntar y dónde me lo voy a encontrar? Pues si anda en pecado, pregúntele al diablo, que dice, con él duermen los que caminan en el camino extraviado. Porque si usted es un hijo de Dios y es un siervo de Dios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, mi amigo? ¿No dice 2 de Corintios 6:14 que no hay ninguna comunión entre Cristo con Satanás? ¿Entre la luz con las tinieblas? El que vive en el pecado duerme con el diablo y con los demonios. Pregúntele a ver qué le cuenta. Y usted dice, ay, no, eso está feíto, pastor, andar haciendo eso. Pues entonces les cuento yo lo que la Biblia dice. Verso 4 de 2 de Pedro, capítulo 2. Verso 4 de 2 de Pedro, capítulo 2. Aleluya. Bendiciones, mi hermano Kevin, ahí de la generación de rapto. Gloria a Dios. Primero Dios, que ya esta próxima semana vamos a estar transmitiendo también a través de la página del canal de los hermanos aquí de Generación del Rapto, estos temas que son tan importantes para la iglesia. Verso número 4 de 2 de Pedro, capítulo 2. Ponga atención que esto rechinan los dientes cuando lo escucha el diablo mismo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Por qué lo guardó? Porque era pregonero de justicia, mensajero de justicia. Noé no era un vulgar, Noé no era un adúltero, Noé no era un fornicario, Noé no era un estafador, no era un mentiroso, no era un idólatra, no, era un hombre pregonero de justicia, un hombre amante de la verdad que rechazó el pecado. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Noé la gente estaba viviendo un desenfreno sexual, nadie respetaba a nadie, los jovencitos no habían ni llegado a la edad de la pubertad cuando ya andaban fornicando, mientras que la historia dice que Noé era de 500 años cuando engendró a sus hijos. Oiga, 500 años vivió este hombre en medio de ese montón de gente vulgar, este montón de gente fornicaria, adúltera, pervertida, y él dijo, no, yo voy a ser diferente. El hombre dijo, ya en esta generación yo voy a hacer la diferencia. Y dijo, yo no voy a meterme a hacer lo mismo que hacen los demás. Y dijo, y si voy a engendrar hijos para que sean como todo este montón de gente, mejor no tengo ninguno. Fue necesario que Dios le hablara y que le dijera a Noé, hazte un arca donde vas a entrar tú, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Porque ha llegado el fin de toda esta gente. Y Noé dijo, si Dios me acaba de decir que hago un arca y que ahí voy a entrar yo y mis hijos, me está diciendo que tengo que casarme y que tengo que tener hijos, y me está asegurando que mis hijos se van a salvar. ¿Y crees que Dios los salvó solo porque le dio la gana? No, fue porque vieron el ejemplo de Noé. Porque así como habían hermanos de Noé, sobrinos de Noé, familiares de Noé, que se quedaron abajo, que no entraron en el arca, los hijos pudieron haberse quedado abajo, igual que sus nueras, pero ellas decidieron seguir el mensaje, porque dice que fue pregonero. Pregonero significa anunciador, predicador, mensajero. O sea, el hombre no era como muchos cristianos que dicen, soy cristiano, pero no le hablan pero ni al perro de la casa. ¿Qué clase de cristiano es usted entonces? Poderoso es el Señor. Dice que salvó a Noé, pregonero de justicia, junto con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice, no los perdonó Dios. ¿Por qué? Porque les dio oportunidad, les envió el mensajero y ellos rechazaron el mensaje. Y dijo Dios, hasta aquí les llegó. ¿Usted cree que nosotros, si no cuidamos esta salvación tan grande, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente? Un cristiano que diga que es cristiano y vive impíamente,
es un impío. Y un impío es un hijo del diablo. Y alguien dice, bueno, entonces no era hijo de Dios. Pues sí, era hijo de Dios, pero se convirtió en hijo del diablo. Y usted dice, oh, eso está bastante difícil de entender. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pues mire que los judíos, todo el pueblo de Israel era llamado el pueblo de Dios. Y si ellos sabían que eran hijos de Dios. Y Jesús les dijo en Juan capítulo 8, los versos 40 en adelante, les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque el diablo es homicida desde el principio, igual que ustedes que me quieren matar. Ay, 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 ay. Una persona, por ser parte del pueblo de Dios, no significa que tiene la eternidad asegurada. Para asegurarnos la salvación y la eternidad, tenemos que mantenernos en integridad, en santidad, en justicia, obedeciendo los mandatos de Dios y sobre todo viviendo en santidad, renunciando al pecado, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dijo Jesús en Juan 8 que el esclavo no queda en la casa para siempre. Ay, 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 ay. Esto es doctrina bíblica. Esto es doctrina bíblica. Sana doctrina, la verdad del evangelio. No ande escuchando ese montón de bombetas, ese montón de espantapájaros que ahora cualquiera dice que es predicador y está llevando a la gente para el infierno. Si le vino el juicio a Sodoma y a Gomorra, porque vivían impíamente, y dice, y ejemplo nos ha quedado a nosotros para los que queremos vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, nosotros podemos ver al mundo en pecado, podemos ver a los homosexuales agarrados de la mano, podemos verlos allí en algún lugar besándose, desnudándose, hasta teniendo sexo en un parque, en un lugar público. Claro que lo vamos a ver en más de una ocasión. Podemos ver a la gente fumando marihuana, fumando otro tipo de drogas. Podemos ver al vecino saliéndose del motel. Sabemos y los vemos. Pero nosotros no nos gozamos en eso, ni tampoco lo envidiamos, sino que nos duele. Decimos, pobrecito. Pobrecito sus hijos, pobrecito su esposa que está engañando a este miserable. Pero sobre todo, pobrecito él, porque va a ir a parar al infierno. Nos tiene que doler la conducta de los pecadores. No tenemos que envidiarlos. No tenemos que admirarlos. Qué triste es cuando muchos que dicen que son cristianos y les duele y se entristecen, pero de ver que ellos no pueden hacer lo que los pecadores hacen. No. A nosotros nos tiene que doler que no podemos hacer lo que los pecadores hacen. A nosotros nos tiene que doler lo que los pecadores hacen. Dice que Lot veía, pero afligía su alma. Esa actitud de si tú te gozas en el pecado, si tú lo envidias, si tú lo anhelas, esa es la que te va a condenar. O si tú te duele en tu corazón al ver este mundo como está de perdido. Nosotros como cristianos no tenemos que andar levantando una pancarta para andar por las calles diciendo contra los homosexuales o contra toda esta pecaminosidad. No nos corresponde a nosotros. Porque no es con esa manera que nosotros vamos a lograr que un gobierno se oponga. No, al contrario, el hecho que los gobiernos aprueben los matrimonios gay, que aprueben toda la perversidad que hoy en día se está aprobando, es una señal más de que Cristo está a las puertas, que el Señor está por venir por su amada iglesia lavada con su sangre y que está esperándola sin mancha y sin arruga.
La iglesia verdadera no es una puerca que vive revolcándose en el lodo y en el estiércol. La iglesia verdadera tiene que estar vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. La iglesia verdadera permite que la plancha de Dios, que el juicio de Dios, que la palabra de Dios, que el mensaje de Cristo confronte el corazón y nos haga cambiar. Pero cuánta gente cuando escucha un predicador como el pastor Selvin Díaz, como el pastor Carlos Fuentes, como el pastor Juan Interiano, como el pastor, estos pastores, estos hombres que predican el evangelio sin adornos, la gente se molesta. La gente dice, mejor voy a ir a las conferencias de Armando Alducin. Mejor voy a ir a escuchar las predicaciones de Enlace. Mejor voy a ir a escuchar a Ricardo Rodríguez. Mejor voy a ir a escuchar a todo este montón de cuatreros que hoy en día se han hecho famosos en las redes sociales. Mire, un día de estos escribió alguien por ahí, de 25,000 suscriptores que tiene el pastor Selvin Díaz en su canal, solo 11 habemos viéndolo. Mire, ahorita 15, dice ahí que hay conectados. Libre de los que hay en las páginas de Facebook. Qué triste. Pero si estuviera aquí un predicador de esos que se ponen a profetizar y a hablar cosas bonitas al oído, ay Dios mío, son 5,000, 20,000, 50,000, 200,000 viéndolo. La gente no quería escuchar el mensaje, ni a través de Noé, ni a través de Lot. Verso número 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? A los piadosos, no a los adúlteros. A los piadosos, no a los sinvergüenzas. A los piadosos, no a los fornicarios. A los piadosos, no a los estafadores. A los piadosos. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne. Ay, Dios mío, ¿de quién está hablando? De los cristianos. Está hablando de los que siendo lavados en la sangre de Cristo, que deben de andar en el Espíritu, como dice el libro de Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, está hablando de gente que ha sido renovada, que tiene el Espíritu Santo, pero no quieren dar de acuerdo al Espíritu, sino de acuerdo a la carne. Andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Cristo. Volver al pecado es despreciar el señorío de Cristo. Es renunciar al señorío de Cristo. Es diciendo, Cristo, Señor, tú conmigo no tienes nada. A mí no me das órdenes. Yo no te obedezco. Como dijo el Señor, vosotros me llamáis Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad. ¿Cómo es que me llamas Señor y no hacéis mi voluntad? Si usted dice que Jesús es su Señor, obedézcalo. Obedézcalo. Porque si usted no anda de acuerdo a la voluntad del Señor, usted ha rechazado el señorío de Cristo. Desprecian el señorío. El que vuelve el pecado desprecia el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, como hace la señora de Maldonado, Guillermo Maldonado, que es, y Maldonado también, que son buenos para amenazar y para maldecir y para decir, dice esta señora que se dice ser profeta, que ahora está divorciándose, que están estos par de diablos. Así terminan todos. Al final se les cae la máscara. Digo, yo tengo la autoridad como profeta, dice ella, para declarar juicio de maldición. Cuidado. Dice la Biblia en el libro de Judas. Dice la Biblia en el libro de Judas, en el verso número 9, que ni los ángeles se atreven a decir un juicio de maldición contra los mismos demonios, sino que simplemente dicen, el Señor te reprenda. Pero estos no temen decir mal contra
las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Aquí está, mire. Gracias, Señor, porque yo andaba ya por Judas, pero aquí está. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Ellos son inmundicias, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Ay, Dios mío. Sí somos responsables. Claro que somos responsables. Hay responsabilidad en nuestra salvación. Termino con Ezequiel, capítulo 18 de Ezequiel. Dice así. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel está en el Antiguo Testamento, a la par antes de Daniel, después de Lamentaciones. Vea qué tremendo este texto. Con esto terminamos. Santísimo. Padre mío, ya son las 10:20, hora Centroamérica. Verso número 21. Mas el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Dios le dice, sea responsable. Si usted se aparta, dice, de todos los males que hizo, y guarda mis estatutos, o sea, camina en orden, y hace de acuerdo al derecho y a la justicia, va a vivir. O sea, será salvo, no morirá. O sea, no se perderá eternamente. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Le serán borradas todas sus transgresiones. ¿Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor? No. ¿No vivirá si se aparta de sus caminos? Dice Dios. ¿Acaso yo no soy justo? Si se aparta de sus caminos, ¿le voy a dar vida? Lo que le dijo a los judíos en Hechos 2:38. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad. O sea, ya era justo. Mas si el justo se apartare de su justicia e cometiere maldad, verso 24 estoy, y cometiere maldad e hiciere conforme a las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Pregunta Dios. ¿Vivirá? Ninguna, dice, de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Sí, claro que somos responsables. Todavía está diciendo Armando Alducin que la salvación no se pierde. Allá va a rechinar en el infierno si no se arrepiente. Y sobre todo, se tiene que arrepentir pronto para que corrija y le hable a toda la gente que ha creído en su falsa doctrina de que él estaba equivocado. Pero esto no crea que si allá en el camino al final, allá creen que porque ya cuando esté socando la garganta o muriendo de un infarto, dice Dios mío, perdóname. ¿Y qué dice la gente después? Ay, no, si se fue para el cielo, si le pidió perdón a Dios. Perdóname, Señor, por todas las herejías que dije. ¿Cree usted que no le van a responsabilizar por todo el engaño? Por todo lo que engañó a la gente y toda la gente que se quede perdida en sus falsas doctrinas. Dios lo va a responsabilizar. Así lo dice el mismo libro de Ezequiel. Si el atalaya no avisa del peligro y la persona muere, pero muere porque no se le avisó, la sangre será demandada del atalaya. Ustedes dicen, no es recto el camino del Señor. Oíd ahora, casa de Israel, verso 25. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. ¿No es justo mi camino? Si alguien que era malo hizo tantas maldades y se arrepintió, y yo lo perdono, pero si luego el perdonado, el justificado, vuelve al pecado,
Entonces tengo que salvarlo siempre, dice Dios. Porque ya lo salvé, entonces tengo que salvarlo. Eso sería injusto, dice. Así como al pecador le perdono cuando se arrepiente y no le tomo en cuenta sus pecados por cuanto se arrepintió y no volvió a hacerlo, sino que guardó mis mandamientos y todos sus pecados no le son recordados. De igual manera, dice, si el justo deja de ser justo y se aparta de mi camino y vuelve a la vida de pecado, ¿será justo llevármelo para el cielo? ¿Será justo? ¿Será justo que Dios lo premie llevándoselo para el cielo solo porque a Dios le plació? O porque la persona dice, no, te tienes que salvarme porque ya me había salvado. Pero sí, ¿te salvé de qué? ¿Te salvé de qué? Que la gente cuando habla de salvación piensa que solo habla del cielo o del lago de fuego, el infierno. Es que ya se ha salvado de ir al infierno. No. La salvación es todo un proceso. De lo primero que Dios nos salva es del pecado. Nos salva de las garras del diablo donde estamos aprisionados. Nos rescata de allí. Nos salvó de las garras del diablo. Nos salvó del poder del pecado. Nos rescató de allí y nos puso en su camino. Pero ahora, cuídese, mijito. Cuídese. Cuide la salvación. Cuide este regalo que lo sacaron de las garras del diablo, de las fauces del lobo y lo pusieron en un lugar seguro, en una peña donde no puede venir ni la serpiente, ni el escorpión, ni el devorador. Pero si se lo comen, no es porque yo permití, dice Dios, el Señor, que el diablo se subiera a la peña. No. Es porque usted se bajó de la peña. Si usted se baja de la peña y anda otra vez allá entre el hocico de los lobos, si se lo comen, es problema suyo. Yo lo puse en un lugar seguro. Que Dios me los bendiga a todos. Que Dios me los bendiga a todos. Esto ha sido un tema más de la Escuela de Formación Cristiana. Ojalá que hayamos aprendido algo. Bendiciones. Ok. Amén. Aquí el hermano Pablo me puso que eso es en Acapulco. En Acapulco, en Cancún, en las playas de allá ya no me acuerdo. Gloria a Dios. Bendiciones, mi hermana Lucy. Gloria a Dios. Bendiciones, hermano Alfredo, y a toda esta hermosa, bella gente que está conectada en el canal de YouTube. Bendiciones a los hermanos Francisco, los hermanos ahí también de Generación del Rapto, hermano Margarito Alvarado. Bendiciones, mi hermano. Evelyn de Jesús. También dice aquí Isaac. Bendiciones, hermano Héctor. Saludos para todos. Saludos para todos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver si logro ver algo más aquí. Poderoso es el Señor. Aleluya, hermana Carla. Saludos, bendiciones. También hermana Carla Savillón. Saludos para todos los que han aguantado hasta esta hora. Vamos a ver si puedo ver aquí la página de Betel Televisión. Amén, gloria a Dios. Aquí está el hermano Alejandro. Bendiciones. También está... saludos al hermano Raúl, que no falla ninguna. Hermano Raúl, hermano Fabio también. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Saludos cordiales. Primero Dios, que esta semana solucionemos algunas cosas que nos puedan instalar. Tal vez mañana lleguen a hacer el cambio y tengamos una mayor velocidad y vamos a poder transmitir también
a través del canal de la Generación del Rapto, gracias a nuestro hermano Kevin, el administrador del canal de la Generación del Rapto. Bendiciones para todos. Ha sido un enorme privilegio. Los que no he podido saludar es porque como la gente se va desapareciendo ahí los nombres, y solo los que aparecen ahí de último son los que uno puede saludar. Será hasta la próxima, mis hermanos, si Dios así lo permite. Saludos para todos.